Hola a todos, bienvenidos al canal. Una fragancia clásica del año 1994 realizada, muchos ya la conocéis, por Jacques Cavalier, la Odyssey de Issey Miyake. Esta es la caja de blanca y gris, ha sido siempre de esta manera. Yo la tengo ya desde el año pasado, ya llevo bastante dando caña utilizándola. Vemos las especificaciones, un código QR. Y os leo, me lo pone en francés y después en inglés. Es una lluvia fresca de cítricos, un vibrante yuzu que intensifica con notas especiadas y fusiona la madera de sándalo. Es un agua de tocador con una densa estela, denso rastro, digamos. El código QR, como hemos visto, que eso es lo que lleva el link de isseymiyakeparfum.com. Esta es de 75 mililitros, realizada en Francia y poco más. Vemos que aquí le damos la vuelta, como siempre, lo de Issey Miyake Purgon, 75 mililitros, 2.5 onzas fluidas americanas, realizado por Parfums Issey Miyake. Ya digo, fragancia mega clásica, tiene las notas de yuzu en la salida, limón, mandarina, ese toque refrescante que le da, ciprés, calones, cilantro, estragón y salvia, el corazón nenúfar, la nota acuática, nuez moscada y luego sándalo y vetiver y ámbar. Fragancia que compré el año pasado, yo ya no la había probado, evidentemente. Yo la había probado, que diga, evidentemente, mucho antes de que la comprara, para saber si me gustaba. Ya la había... no me atrevía a comprarla por el tema de que tenía esta de aquí, la Aqua de Yo, que ya también, ya sabéis que está realizada por Morilla, Alberto Morilla, desde el año 96. Esta salió antes, esta salió en el 94. Curiosamente, algunos la comparan con el Aqua de Yo. El Aqua de Yo. Esta sí que está muy reformulada. Evidentemente, este frasco ya ha pasado un tiempo, es icónico. De alguna manera lo pone en la página web, un diseño monolítico. Y es una fragancia temporal, evidentemente, igual que Aqua de Yo, pero me quedo con esta. En el sentido de que esta sí que está reformulada, no lo siguiente. Esta está evidentemente reformulada. Estamos hablando ya hace pues justo desde el 94, 30 años lo que ha pasado. Ya lleva un tiempo con nosotros, súper clásica. Y es decir que, bueno, las fragancias para mí clásicas con más de 20 años son súper clásicas ya, digamos. Pero bueno, no es como los coches que a partir de 25 años se considera clásico. Porque evidentemente hay fragancias que en 5 o 6 años está descontinuada, o sea que para mí 20 años ya es clásica. Una fragancia con 20 años ya es clásica. De hecho, he visto que fragancias con 5 o 6 años están descatalogadas, o sea que para que dure 30 años ya bastante. Esta, dicen las críticas que evidentemente por la reformulación y demás, yo siempre he tenido una botella, la he ido gastando al cabo del tiempo. La Aqua de Yo clásica, la Pugón, la clásica, ya salió 20.000 versiones o flanker, como queréis decirlo. Ya no es lo que era, pero esta, creo que tuve una botella hace ya mucho tiempo, ya la gasté. Era una de las botellas pequeñas, creo que venía de 40 mililitros, porque hay tamaños de 40, esta es de 75. Y bueno, por volver otra vez a los viejos tiempos y demás, creo que aparte porque he leído reseñas que está reformulada, evidentemente son 30 años lo que ha pasado, creo que para mí merece más la pena la Issey Miyake que el Aqua de Yo de Armani. ¿Por qué? Deja más estela, más duración, se queda más impregnada en la piel. Es una fragancia temporal, es una fragancia fresca con la nota de yuzu. Evidentemente tiene muchas más notas, entre ellos el sándalo, el vetiver y lo que es el ámbar. Yo lo que
Sobre todo noto en esta fragancia la nota de limón, la mandarina, esa salida súper cítrica. Es una acuática amaderada y es una fragancia exquisita. ¿Que la estoy reseñando ahora en el canal? Sí. Pues evidentemente tengo muchas fragancias todavía pendientes de reseñar. Yo ya la volví a comprar porque ya tuve, ya digo que hace ya tiempo tuve una botella de estas de 40. Me gustó y la veo como más atractiva que la Aqua de Gio clásica de Armani, la Pujón de toda la vida, es la del 96. Dicen que algunos consideran el Aqua de Gio que ya la versión Parfum está mejor, es digamos, más intensificada. Yo hice una reseña por ahí, me parece que de una muestra, me parecía más o menos exactamente igual que esta. Quizás en el tema económico está mejor la Issey Miyake, porque 75 mililitros, unos 30 euros, cuando ya está en torno a unos 60 euros, que menos de 60 euros no vale ya, la de 100 mililitros. Y esto no está perdurando lo que está perdurando esta de aquí. Esta está en torno a unas 4 horas y baja completamente a ras de piel, mientras esta está proyectando sobre todo en las 2 primeras horas. Y ese yuzu fresco con limón le da una salida muy penetrante, que es de manera, digamos, lineal, pero que está muy bien tratada. Evidentemente tendrá más notas de las que he dicho, porque eso es todo viéndolo, compaginándolo un poco con la página web, que en la página web siempre vienen menos notas. El sándalo le da ese carácter terrenal, cálido a la fragancia, que tiene la primera salida las notas cítricas, pero ya se queda la nota de yuzu junto con la madera de sándalo, que le da ese toque calidez, dulzor así, pero no es dulce, sino amaderado, súper bueno y súper interesante. Duración 5 horas, está durando 5 horas, mientras la Aqua de Gio yo creo que ya en 4 horas ya se ha ido completamente, porque también la estuve comparando un poco. Está durando entre 5 horas y 6 horas aproximadamente. Y también deja mejor impronta, mejor estela, mejor duración, lo que es el sillar, lo que es la estela, el performance, el rastro. Me quedo con la Issey Miyake con diferencia. Ya digo por precios, porque 75 mililitros, que es la versión que he comprado de tamaño, 75 mililitros, está en torno a unos 30 euros. Y si os queréis gastar ya esta de aquí, ya vienen las versiones de 100 mililitros y incluso de 200 mililitros. Esto ya es un pastizal lo que ha subido. Entonces, la veo muy interesante a día de hoy, sobre todo, digamos, jóvenes que están viendo ahora mismo fragancias clásicas, están por primera vez descubriendo aleatoriamente algunas fragancias de la vieja escuela de lo clásico. Esta de aquí fue y sigue siendo un icono, un tótem de la perfumería, una acuática amaderada que a día de hoy, pues, que he estado probando con las últimas Aqua, las Ode, la Ode Issey Miyake, y creo que creo que es la más interesante de todas. Probé la Solar Lavande, es una fragancia interesante, sobre todo por la nota de lavanda, que viene ahora muy característica, pues le está dando un poco de entonación a la lavanda, a la tonalidad de lavanda, en los últimos, digamos, lanzamientos que están sacando, pero me sigo quedando de todas con esta. Hay una también que se llama de madera y cedro, y otra es amaderada y demás, que el tapón cambia. Es un tapón, uno marrón, es otro tipo de tonalidad y demás, y yo me sigo quedando con esta. Evidentemente, junto con Aqua de Gio son grandes clásicas, pero esta, digamos, la rompe por la mitad esta. Ahora para primavera, verano, está imprescindible. Yo ya la he estado utilizando esta última semana. Está súper bien, o sea, es una fragancia súper bien. Y con respecto al tema de llevarla
para que esté proyectando también en duración, en estela, lo que es el performance. Yo tengo aquí este botecito, bueno, este de tamaño de 75. Si queréis una cosa práctica, dejaros de digamos, intensificadores de aroma y demás, que son como una especie de, bueno, vaselina que se echan y eso. Creo que lo probé una vez. No me gustó, no intensificaba y de hecho hasta perjudicaba la fragancia, ya no olía igual. Yo tengo este frasco, esto lo podéis comprar, este es de plástico o podéis comprarlo de vidrio. Yo lo llevo, bueno, pues para cualquier sitio, para salida y demás. Lo que hacéis es muy fácil, es rellenarlo y tan sencillo como esto. Cerrarlo otra vez de nuevo y así la única manera de que dure 8 horas, una fragancia que dura en torno a 4 o 5 horas, bueno, en este caso está durando hasta 6, por suerte está durando hasta 6 horas, es reaplicar, la reaplicación y punto. Evidentemente el atomizador es diferente porque el atomizador no es lo mismo, no es igual, pero la única manera, digamos, que llevéis una fragancia que encima, al ser de plástico, no se rompe, pues en esta de aquí os dure a lo mejor 8 horas y siempre vais a tener aquí el pequeño frasquito de plástico, de vidrio, también lo hay de 20 o de 40, no sé qué el precio, pero bueno, este es de 75 y os dura para viajes, para cualquier cosa, está bastante bien. Entonces, pues la única manera es reaplicar. Esta fragancia, como siempre digo, reaplicar en piel, porque cada uno tiene una piel diferente, cada uno un pH, hay pieles más secas, pieles más ácidas, pieles más grasas. En este caso, lo graso es lo que tengo yo en la piel, sobre todo. Supuestamente a mí me debería durar más y no me dura tanto las fragancias, pero bueno, está en torno, ya digo, hasta la 6ª hora en concentración o de toilette. Creo que ya más o menos he dicho todo, sobre todo eso, fragancias elegantes, fragancias versátiles, muy para primavera, verano, que posiblemente para verano están tan igual, digamos, que para la primavera. Estamos en el hemisferio norte, sé que en el hemisferio sur está el otoño, ya acaba de entrar, pero es que esta fragancia, la L'Odyssey de Issey Miyake, es para todo el año, es para desde enero hasta diciembre. Ya digo, está aquí, siguen lanzando buenas fragancias Issey Miyake. Este es el primer lanzamiento, o sea, es el lanzamiento del primer lanzamiento fue Issey Miyake del año 94, como digo, pero han estado sacando también muchas versiones. Algunas se han descatalogado, otras no, y ya digo que la Solar Lavender es la última. Puede ser que la compre o no. A mí me gustó, pero me permanece más el aroma. En esta de aquí, la primera, la clásica, la de Issey Miyake, pues el aroma persiste más y dura más que la última lanzamiento del Solar Lavender, sinceramente. Y esta es la caja la gris y blanca de toda la vida, que esto no ha cambiado todavía. Así que y espero que sigan trayendo, bueno, pues Issey Miyake, buenos lanzamientos y demás, como fue en su momento esta de aquí, la del 94. Esta fragancia es súper gustosa, o sea, ya digo, gente joven que quiera ver fragancias clásicas, una fragancia fresca, atemporal, elegante, bueno, aunque la elegancia la ha dado uno mismo, pero digamos que es una fragancia que aporta esa frescura que te está dando sobre todo durante el día. La única manera es llevar un frasquito, reaplicar y listo, punto pelota. Nada más, ya digo que Acqua di Gio ha sido bastante reformulado. Esta fragancia también ha sido bastante reformulada, pero me gusta más Issey Miyake por el aroma. Esta ya llega a un punto que ya está como ya demasiado ya el aroma está muy reformulado y ya muy cara para lo que ofrece. Entonces, Issey Miyake es, digamos, buena opción a dejar, digamos, un poquito esta de lado
aunque claro, hay fieles seguidores de Acqua di Gio de Armani, y esta dejarlo un poquito de lado y quedarme con la Issey Miyake, la clásica, la de toda la vida. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Esa es la aportación de esta semana. Iré haciendo reseñas conforme pueda y espero que probéis fragancias, ya digo, gente joven y demás, fragancias que siguen estando ahí, que son fragancias clásicas con 30 años de existencia, y le deis, digamos, una oportunidad porque merece mucho la pena. Nada más, nos vemos hasta el siguiente vídeo. Muchas gracias por visualizar.